A Dios sea la gloria, el imperio, la potencia. El reino de Dios te pertenece, y el reino de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad te es dada. Y en este aniversario, la persona más importante es la presencia a través del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo en medio de nosotros. Te honramos, te agradecemos. Sin ti nada somos y contigo todos somos. Gracias, Padre. Sin ti nada podemos lograr, pero contigo todo lo podemos alcanzar, porque no hay nada imposible. Y en esta mañana visítanos, Señor, que en medio de la celebración seas tú, Señor, entrando como en esa inauguración del templo de Salomón, con tu gloria, trayendo sanidades, prodigios, milagros. Por lo tanto, en esta hora, Señor, con nuestras manos levantadas y sentados, levantado las manos, damos el mejor aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¡De un grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Qué enorme compromiso tiene la iglesia! Hay veces, hermanos queridos, aún siendo Jesús un pastor, un maestro perfecto, sin errores, tuvo otra vez un Judas que le rechazó. Imagínense nosotros tratando de emular la vida de Jesús con todos nuestros defectos, con todas nuestras debilidades, entre virtudes y habilidades. Y el Señor Jesús vino para representar al Padre, a Dios mismo hecho carne. Luego le deja a la iglesia ese compromiso de representar a Dios. Por eso es que es una responsabilidad muy grande que tiene la iglesia, que tiene que representar al Dios Todopoderoso. Y dice en Apocalipsis 1:12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Por qué estoy usando este texto? Porque justamente cuando vino Jesús, Él se mostró a sus discípulos, pero luego Él se marchó, estando 40 días se les presentó, y luego del 10º día Él visitó con el Espíritu Santo, diciendo en otra forma que ahora, a partir de este momento, el que quiera ver a Dios, lo verás a través de la iglesia. ¿Por qué? Porque luego la interpretación en el Apocalipsis es sencillo, porque en el versículo 20 dice: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, en lo cual el Señor Jesús está allí. Ahora, cuando la gente tiene que buscar a Dios, tiene que encontrar a una iglesia que representa a Jesús. Es una gran responsabilidad para nosotros, pero al mismo tiempo es un enorme privilegio de ser embajadores. Más todavía que nosotros somos como tesoros en vaso de barro. Dice 2 Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Usted sabía que los 20 años dentro de lo que significa del sistema del matrimonio, del hogar o de la familia, 20 años es representado por la porcelana? El aniversario se llama aniversario de porcelana. Ahora, tiene una connotación tan fuerte que al investigarlo me di cuenta que es realmente lo que nosotros somos como barro, porque la porcelana se hace de una arcilla blanca que se junta con otros elementos y que le hace duro, que le hace blanco y que le hace fino. Los primeros que los crearon fueron los chinos, y estamos hablando en el 200 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué 20 años? Porque 20 años significa que sea fina, blanca y endurecido por el fuego. Son personas que han pasado por pruebas,
son personas que han pasado por circunstancias adversas, son personas que han sido golpeados, heridos, pero seguimos en pie porque Dios es el autor de nuestras vidas y el que nos moldeó con sus manos. Se le asigna este material por una razón simbólica muy específica que mezcla la resistencia y el cuidado que uno debe tener con la porcelana. Tiene tres características principales: la resistencia del tiempo. A diferencia del vidrio o la cerámica común, la porcelana se somete a la temperatura altísima de hasta 1400 grados. Hay veces que nosotros podemos decir, para ese señor está pasando a 1600, 700, porque sentimos el fragor de la prueba, pero eso es para alcanzar un estado final. Ahora bien, tras 20 años, representa para nosotros que así como el matrimonio ha superado el fuego de los desafíos y se ha transformado en algo sólido y duradero. Segundo, la belleza y el refinamiento de la iglesia. Después de 2 décadas, la relación ya no es algo tosco o inicial, ya ha sido pulida, es sofisticada y posee una belleza única que solo se logra con el paso de los años. Nosotros somos el resultado de muchos años y a la medida que vamos creciendo en dones, capacidades, operaciones, ministerios y sobre todo aquello que es nuestro propósito central: crecer a la estatura de la medida del carácter de Cristo. Y al mismo tiempo de ser bello, refinado, resistente al tiempo y duro, tiene una fragilidad atenta. Aunque la porcelana es muy dura y resistente, si se descuida o se golpea con fuerza, puede romperse. Esto sirve como un recordatorio de que a pesar de que 20 años llevamos juntos, la relación sigue necesitando cuidado, delicadeza y atención para no agrietarse. Me gusta la palabra agrietarse, porque allí ya se está viendo lo que se llama integridad. Integridad significa sin grietas, que no tenga ningún espacio para que el enemigo pueda tocar nuestras vidas y rompernos. Pero algo llamativo es que así como en el año 200 se empezó a crear, los chinos empezaron a crear, lo perfeccionaron por 1200 años y llegaron a la perfección de cómo hacer la porcelana. Y eso hizo que cada vaso, cada vajilla de porcelana que se crease, lo hacían a mano, independientemente. Aunque trataban de hacer los mismos dibujos con todo ello, ¿sabe lo que sucedía? Es que hacía que cada vajilla, que cada vaso sea totalmente independiente y sea único en su especie, incomparable, inigualable. Asimismo también nosotros fuimos forjados por el poder de la sangre de Cristo, fuimos llamados y conquistados. Aunque somos diferentes en algunos aspectos, somos uno en el mismo material de la genética de Dios, nuestro Padre Celestial, que nos hizo nacer de nuevo. Ahora, como cada jarrón era pintado en forma manual, quiero decirle algo muy llamativo que me llamó la atención, porque busqué dentro de lo que significa el conocimiento, tratando de averiguar, encontré que un jarrón chino de la dinastía de China, de uno de los reyes en el siglo VIII, se llegó a comprar por $83 millones. Imagínense un jarrón, $83 millones. Cuando vi esto, dije, ¿cuánto valdrá cada vajilla y cada hombre que fue tratado por Dios y ganado por el poder del Espíritu Santo? Tu precio supera 100 veces más, $83 millones. Tu precio es altísimo. Ahora, para cerrar con respecto a la porcelana, me encantó esto de los 20 años que va relacionado con la porcelana. ¿Por qué? Porque como es caro y cuesta, hoy en día la porcelana ya es fabricado en fábricas, en maquilas, y se hacen en cantidad, pero ha perdido. Siempre por eso la vajilla china, que es aquella hecha a mano, es la que tiene mucho precio y valor, y está entre los $200 a $5,000 un juego de vajillas.
Eso hace que sea prácticamente invaluable. Por eso es que la gente muchas veces, para darle uso, cuando tiene invitados especiales, cuando tiene gente que viene de visita, quita sus mejores vajillas y lo coloca en la mesa. Pero en estos días, una casa, y me llamó mucho la atención algo que me dijo esta mujer. Estábamos en una merienda, estuvimos orando por una familia, compartiendo. Son gente que son pudientes. Y estando en esa casa, decía, aprendí algo yo, decía. Nosotros reservamos las mejores vajillas cuando vienen las visitas, pero yo aprendí a usarlas, porque para eso nos costó caro. ¿Por qué no usarla ahora? ¿Por qué esperar a las visitas? Eso significa que en cada tiempo que pasa nuestras vidas tiene que ser utilizable en cualquier momento. No tiene que ser para eventos especiales el hablar de Cristo, el confirmar la palabra de Dios, el testificar, el predicar. Tiene que ser en todo tiempo. Ahora bien, como ese tiene un precio muy caro, de repente cuando una vajilla se rompe, es todo un tema. Porque es todo un tema. Porque cuesta caro. ¿Y sabe qué hacen los chinos? Los chinos toman las piezas y cada pieza empieza a juntarlo y a hacer el molde. Entonces dice, esto es caro, y como no se puede volver a colocarle porcelana porque tiene que pasar por un fuego intenso de casi 1400 grados, entonces empiezan a derretir oro. Derriten el oro y con el oro hacen la soldadura de cada pedazo de la porcelana, llegando a ser tan perfecto como si fuera el original. ¿Sabe qué Dios hizo con nosotros? Dios no encontró, Dios no colocó el precio diciendo tú vales más que 83 millones de dólares. Tú vales mucho. Cuando viniste y te acercaste al Señor, te acercaste como una vasija rota, pero Dios colocó, porque el oro significa divinidad. Tiene el simbolismo de la Biblia de la divinidad, y Dios colocó divinidad y Dios colocó en ti reinado, porque el oro es considerado lo que representa a los reyes. Y entonces Él comenzó a diluir el oro y colocarlo entre las piezas rotas en las cuales te encontró. Y ¿sabe qué sucede? Que cuando esa porcelana se termina el trabajo, se es triplicado el precio, porque tiene partes de oro y ha sido remendado. Lo que usted piensa que se rompió y se reparó, aparentemente debería disminuir el valor, pero como tiene el oro diluido entre sus piezas, hace que aumente 3 veces más su valor. Así que tú eres una porcelana imperial. Qué tremendo. Y también hay tiempo. ¿Qué significa eso? Que no importa. Claro, ya fuiste pasado por el fuego, pero hay veces que fracasamos, caemos, somos atribulados, somos golpeados, somos heridos, pero siempre va a haber oro diluido de parte del reino de Dios para juntar cada una de tus piezas y hacerte una obra de arte invaluable. Una iglesia es una iglesia que empodera y envía. Déjeme leerlo en la versión de Isaías 61, la versión de la traducción del lenguaje actual, conocido como TLA. El fiel servidor de Dios dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos, para anunciarle a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en canto de alabanza. Entonces lo llamarán robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Hay un texto que me gusta mucho, la cual dice: un hombre estaba buscando, dice, una perla preciosa. Y entonces, al encontrar la perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y compró la perla. Y normalmente nosotros decimos, las prédicas normales decimos, y he escuchado cientos de prédicas, dice que esa perla de gran precio es el Señor Jesús.
Y por supuesto entendemos que Él tiene mucho valor, tiene mucho precio. Y decimos que Jesús, para alcanzar a Jesús, necesitas vender todo lo que tienes. Pero hay un pequeño problema en esa interpretación. Y no voy a decir que cambiar la interpretación, sino ver otro ángulo. Es como ver un 69. Usted lo mira de un lado, ve 69, del otro lado ve 96. O ve un número 9, de un lado lo ve 6, pero del otro lado lo ve como un 9. Permítame decirle algo muy importante. Cuando yo empiezo a mirar todo lo que yo dejé, yo no dejé nada. Lo que dejé fue pecado. Lo que dejé fue maldad, rebelión. Dejé malos hábitos, suciedades en mi vida. Prácticamente algunos fuimos encontrados en una situación paupérrima, miserable, en un estado de miseria. Y eso fue lo que le entregamos a Dios. La mayoría de nosotros lo que le entregamos fue nuestros pecados, nuestras maldades, iniquidades. No encontramos algo bueno. Y entendí algo muy especial. Dios dijo así: y cuando tú miras el texto cuidadosamente, vas a descubrir que el Señor es el que vendió todo. Porque tú no puedes comprar a Dios, porque tú fuiste ganado por la gracia. Y fue Dios el que dejó el cielo en bancarrota para ganarte a ti esa perla que estaba buscando. Y cuando te encontró, Dios lo vendió todo. ¿Y sabe cómo lo vendió? A través de la sangre del Cordero, a través del sacrificio en la cruz, a través de ese derramamiento de cada gota de su sangre en esa cruz del Calvario, para comprarte, porque tú eres la perla preciosa. Mirando de esa óptica, entendí algo, que es que la iglesia tiene que ser buscador de perlas. No son vidas, no son solo alma, no es solo carne y hueso. Son perlas preciosas que Dios dice: déjalo todo tú también para ganar otras perlas para el reino de Dios. Como estamos en fiesta, entendemos nuestro último punto aquí en esta mañana, la cual es que la iglesia debe aprender a priorizar a Dios. Y me gusta mucho la parte donde en Lucas capítulo 3 Jesús es ungido con el Espíritu Santo, y él, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto, y ahí fue probado. ¿Por quién? Por el diablo. Y dice que el Espíritu Santo es el que te lleva al desierto. Muchas veces no vaya a confundir, no son las circunstancias, es el Espíritu Santo que te lleva. Pero en ese desierto es donde es probado tu integridad y tu fidelidad. Porque en un momento dado le dice a Jesús, dice: si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Nunca una iglesia debe ser gobernada por las necesidades. La iglesia siempre tiene que ser gobernada por una visión de Dios. Porque la iglesia tiene la autoridad conferida por el Padre Celestial en la persona de Jesús, y con el poder del Espíritu Santo, de desatar milagros, prodigios, sanidades. Pero no siempre es así. Hay veces que uno debe soportar la prueba, soportar la situación. Y en este caso, en un momento dado, la parte que me gusta es cuando le dice a Jesús: mira, yo te daré todas las cosas si tú, postrado, me adoras. ¿Y sabe que Jesús respondió? Al Señor mi Dios adoraré, y solo a Él serviré. El enemigo te puede colocar un montón de cosas, pero tú tienes que levantar tu mano al cielo y decir: al Señor mi Dios adoraré, y solo a Él serviré. Levanta tus manos, cierra tus ojos y di conmigo: al Señor mi Dios adoraré, y solo a Él serviré. Porque todo aquello que nosotros servimos es lo que terminamos adorando, y lo que adoramos terminamos sirviendo. Este es un momento de reconsagrar la iglesia. La iglesia tiene su visión, misión, y tiene muchos elementos. Pero quiero decirle que de este año la meta es: esta puerta, esta casa es casa de Dios y puerta del cielo. Un lugar de restauración, un lugar de milagros, un lugar de sanidades,
de prodigios, de levantamiento, de crecimiento, unánimes en un mismo sentir, para que la casa de Dios sea un refugio de su presencia constante y activa, e impulsa un avivamiento de nuestra nación, ganando almas para el reino de Dios, disipularlos y empoderarlos, enviándolos a afectar nuestra tierra y naciones, así como sucedió en el libro de Hechos. Y el pueblo dice 3 veces: amén, amén y amén.